Utilizar atributos en Unity nos puede ayudar a organizar y facilitar nuestro trabajo en el inspector y ahorrar tiempo sin hacer mucho trabajo adicional. También son muy útiles en caso de que se trabaje en equipo, facilitando la comunicación entre desarrolladores y diseñadores o quien sea que haga el ajuste de variables en el inspector. Existen muchísimos atributos, yo les voy a mostrar los que me parecen más útiles o al menos los que pienso que deberían conocer para trabajar más cómodos en sus proyectos con Unity. Cuando desarrollamos en Unity, muy frecuentemente nos encontramos con la necesidad de exponer o serializar campos o variables en la ventana de inspector. Una forma muy típica de hacerlo es a través del modificador de acceso public. Si bien esto funciona, no es la mejor forma de hacerlo, porque al utilizar public no solo estamos exponiendo los campos en el inspector, sino que también los estamos haciendo accesibles desde cualquier clase sin ninguna necesidad de que sea así, lo que es una mala práctica de programación orientada a objetos. Por ejemplo, declarando las variables de esta forma, desde un script cualquiera como el de un enemigo, se podría cambiar la velocidad de nuestro jugador. Si solo van a utilizarse estos campos dentro de este script, lo mejor va a ser declararlos como private, o directamente no agregarles el modificador de acceso, porque por defecto serán private. El problema de esto es que si nuestros campos son private, ya no van a ser mostrados en el inspector. Para resolver esto, viene al rescate el atributo serializeField, que permite exponer campos privados desde el inspector. Se puede escribir de esta forma arriba de la variable, o directamente como prefiero yo, a un lado de la misma. Y como ven, ahora ya tengo expuesto mi campo privado en el inspector. El segundo atributo que quiero mostrarles es header. Para ejemplificar su uso, voy a agregar unas cuantas variables más. Uno de los usos más comunes de este atributo es el de mantener organizado el inspector, especialmente cuando se tiene un gran número de variables que ajustar. Si lo dejamos así, el inspector se va a ver de esta forma. Esto está un poco desorganizado y puede llevarnos un tiempo encontrar la variable que queremos ajustar, y obviamente puede ponerse peor si el número de variables que manejamos es mayor. Es en estos casos que resulta práctico el atributo header. Básicamente lo que vamos a hacer con él es agregar títulos o encabezados. Por ejemplo, podemos tomar estas dos variables y darnos cuenta de que están relacionadas al movimiento del jugador. Entonces puedo agregar el atributo header pasando como parámetro el encabezado que queremos que tenga, en este caso movement. Voy a hacer lo mismo para estas dos variables que están relacionadas con la salud. Le paso health. Y por último estas dos que están relacionadas con el equipamiento de armas. Entonces le paso weapons. Si ven ahora el inspector, se ve mucho más organizado y está mucho más fácil encontrar cada una de las variables. El tercer atributo que voy a tratar es el atributo range, uno de los más utilizados, que nos sirve para agregar sliders para ajustar campos numéricos. Supongamos que tenemos una variable lives que va a definir cuántas vidas tiene el jugador para pasar un cierto nivel. Si yo escribo range y paso los parámetros 1 y 5, en el inspector me va a aparecer un slider que va a poder tomar valores enteros con un mínimo de 1 y un máximo de 5. Esto para trabajar en equipo viene genial porque a quien ajuste esta variable le estamos diciendo: mira, tenés que ajustar esta variable, pero no podés ir más abajo de 1 ni más arriba de 5. No necesariamente tiene que ser en equipo. Un desarrollador solo puede ayudarse con este atributo para saber luego cuál es el rango de valores que quiere para una variable. Además, no solo estamos limitados a valores enteros, también podemos usar este atributo con floats. Si por ejemplo quiero que esta variable speed tome un valor float entre 2 y 4, en el inspector ahora el slider va a poder tomar cualquier valor intermedio entre estos dos números. Algo que también quiero mencionarles es que podemos utilizar varios atributos dentro del mismo par de corchetes. Por ejemplo, si quiero que esta variable slidespeed esté entre 5 y 7, puedo agregar separado con una coma el atributo range. Y como ven, también aparece el slider. Si solo necesitamos definir un valor mínimo para una variable, también puede venir útil el atributo min, donde pasamos como parámetro el mínimo valor que puede tomar la variable. Por ejemplo, si quiero que la salud no puede ir por debajo de 0, agrego min y paso 0 como parámetro. Si yo intento ir por debajo de 0, el valor se va a autoajustar al mínimo, o sea, 0. El próximo atributo es muy fácil de usar y nos va a permitir agregar espacio vertical en el inspector. Estamos hablando del atributo space. Simplemente donde quiero agregar espacio vertical, agrego este atributo space. En este caso, el espacio va a aparecer entre los dos sliders que definimos. Y como ven, aparece un pequeño espacio vertical en el lugar que agregué el atributo. También puedo pasarle como parámetro un número donde vamos a definir el espacio vertical en píxeles. Si quiero por ejemplo un espacio de 20 píxeles, le paso un 20. Y ahora en el inspector, el espacio vertical es de 20 píxeles. Pasemos al siguiente atributo que también puede venir muy bien para trabajar en equipo o como una ayuda a memoria sobre información de variables. Estoy hablando del atributo tooltip.
Para este atributo simplemente escribo tooltip y como parámetro voy a escribir una descripción o una información sobre una variable. Por ejemplo, esta variable maxHealth va a definir la máxima salud que puede tener el jugador. Si me voy al inspector y paso el cursor por encima de maxHealth, sale este mensaje que pasamos como parámetro. Y de esta forma, quien ajuste las variables va a comprender bien qué es lo que está ajustando. No solo va a ser útil para el ajuste, sino también para quien escriba el código, también puede ir recordando información útil sobre las distintas variables. Así como SerializeField nos permite exponer campos private, tenemos un atributo que nos sirve para ocultar campos public, que como ya sabemos, los campos public por defecto se muestran en el inspector. Si por ejemplo quiero que este campo lives sea public para poder accederlo desde otros scripts, pero que no se muestre en el inspector, simplemente puedo agregar hide in inspector. Y así quedará oculto. Pasemos ahora al atributo textArea. Normalmente cuando se declaran strings, el inspector nos muestra una única línea. Si acá se escribe una cadena de texto larga, esta va a continuar hacia la derecha y no va a ser totalmente visible. Entonces acá puedo usar el atributo textArea, donde el texto, cuando llegue al final de la línea, pasa a la próxima. También se puede indicar el mínimo y máximo de líneas que se van a mostrar en el inspector. Si quiero que se muestren por lo menos 2 líneas, escribo minLines 2, y si por ejemplo quiero un máximo de 4, escribo maxLines 4. En realidad no es necesario escribir minLines y maxLines, con los números bastaría, pero tal vez así queda un poco más claro. Ahora, como ven, empieza mostrando su mínimo de 2 líneas, y a medida que voy agregando más líneas, su altura se agranda hasta mostrar 4 líneas. El siguiente atributo que vamos a ver es requireComponent, que nos va a ayudar para agregar componentes automáticamente en el objeto que se añade al script. En este script, por ejemplo, se ve que siempre vamos a necesitar un RigidBody 2D. Si yo quitara este componente y paso a Play Mode, obviamente nos da un error, porque el script está intentando acceder a un componente que fue removido. Para que esto no ocurra, yo puedo especificar requireComponent y paso como parámetro typeOf RigidBody 2D. Entonces, esto se va a encargar de que nunca le falte el componente al objeto que le agregue el script. Entonces, este atributo es útil para hacer una configuración inicial para evitar errores y como una simple ayuda automática al agregar scripts. Si vuelvo al editor y paso a Play Mode, automáticamente se agrega un RigidBody 2D y si ahora intento removerlo, me sale este error, porque nos está diciendo que el script depende de este RigidBody. Entonces, de esta forma es imposible que nos falte el componente. El próximo atributo es muy útil para debuguear o simplemente para testear desde el inspector. Por ejemplo, si quisiéramos probar algunas líneas en forma aislada sin estar modificando todo el tiempo nuestro código. Imaginemos entonces que tenemos una función que decrementa nuestra salud en 1 cada vez que se llama. Si yo quisiera ahora poder testear esta función estando en el inspector, en la línea anterior puedo agregar un atributo que se llama contextMenu y puedo pasarle takeDamage. Entonces si ahora me voy al inspector y hago clic derecho en el script, me sale la opción takeDamage, que decrementa la salud en 1. Este atributo entonces me permite probar ese código en forma aislada y lo bueno de todo esto es que puedo probarlo sin siquiera pasar a Play Mode, aunque obviamente se puede ejecutar estando también en Play Mode. Ahora vamos a ver un atributo similar al anterior, pero aplicado a uno de los campos del inspector. Por ejemplo, supongamos que desde el inspector quiero correr una función que me setee un valor aleatorio en mi campo speed. Y digamos ahora que quiero que me salga un ítem de un menú al hacer clic derecho en mi campo speed. Para eso escribo contextMenuItem y lo que va a decir el ítem del menú va a ser setear velocidad aleatoria y la función que se va a llamar va a ser setRandomSpeed. Entonces ahora, por ejemplo, si paso a Play Mode, puedo hacer clic derecho sobre el campo Speed y me sale esta opción que setea un valor aleatorio en este campo y puedo ir probando distintas velocidades aleatorias en el jugador. Este código obviamente también se puede correr estando fuera de Play Mode. Vemos ahora un último atributo. Para eso voy a tomar como ejemplo este objeto smallCircle que tiene 4 objetos hijo, correspondientes a cada uno de los colores. El objeto padre tiene agregado un script que se llama CircleRotation. Si nosotros nos vamos a la ventana de escena e intentamos seleccionar al objeto en su totalidad, o sea, el objeto padre conteniendo a los objetos hijo, lo que va a pasar es que se va a seleccionar solo uno de los hijos, lo que puede ser algo incómodo si nosotros lo que buscamos es modificar siempre al objeto padre.
por ejemplo para modificar la rotación de la totalidad de la rueda. Si dentro del script, arriba de su clase agregamos el atributo SelectionBase, ahora al clicar en el objeto se nos va a seleccionar el objeto padre. Y entonces ahora, con toda la rueda seleccionada, puedo rotarla en su totalidad. Este atributo lo empecé a usar hace relativamente poco, pero se ha convertido ahora en uno de los que me parecen más útiles. Muy bien, esto va a ser todo por este video. Espero que empiecen a poner esto en práctica y a utilizar algunos de estos atributos en sus proyectos. Y si les gustó este video, pongan un like, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Nos vemos en el próximo.